Lo primero que vamos a trabajar es esta lectura. La lectura de Signet Bank y estrategias de datos. Lo tenéis en la página 83. Si no os lo habéis leído todavía, usad estos 10 minutos para leer el texto. ¿Vale? Yo creo que es un caso muy, muy interesante y de cómo podéis aportar valor vosotros como científicos de datos a cualquier empresa. Em, una vez tengáis esto, vamos a trabajar con las preguntas que tenéis a continuación, que son estas de aquí. Estas preguntas son las que os he puesto en BookLab. Entonces, rellenadlo en BookLab. El BookLab está configurado para que podáis ir de forma asíncrona, que cada uno vaya a su ritmo rellenando todas las preguntas. Os doy 10 minutos o así para que lo rellenéis y luego lo vamos comentando en clase. Me apoyo en las respuestas que habéis dado en BookLab para ir comentando cada una de las partes. Bien, vamos a comentar las respuestas a la lectura. Em, Bueno, lo habéis visto todos, es el caso de un banco y cómo, pues, a partir de la década de los 90 los bancos empezaron a darse cuenta de lo importante que eran los datos para su negocio. Y cuenta la historia de cómo, bueno, los problemas que tuvieron al principio con los datos. Esto tiene mucho que ver con los sesgos que hablamos el último día de clase. Y también nos cuenta mm, de cómo con buenos datos se pueden hacer buenos modelos y cómo los buenos modelos hacen que el banco sea más rentable. Entonces, vamos a ver lo que habéis contestado. Aquí, vale. Aquí lo tenéis para la primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un modelo de profitability y uno de default? Bueno, he estado viendo las respuestas que he puesto, ¿vale? Y muchos vais a contestar en el sentido, de este sentido, de que uno se centra en el beneficio y el otro trata de minimizar pérdidas o minimizar riesgo, ¿vale? Creo que muchos habéis contestado en ese sentido, ¿vale? Bueno, sí. Modelo Profitability busca maximizar ganancias, identificar mejores clientes y Default busca minimizar riesgo. Modelo de impago, Default, se enfoca en evaluar probabilidad de que un cliente no cumpla con sus pagos, es decir, la probabilidad de morosidad. ¿Vale? Este tema, si lo recordáis, estaba estructurado en dos partes principales. Una parte de clasificación y una parte de regresión. Cuando os he hecho esta pregunta, no lo ha contestado nadie, creo, al menos no me he dado cuenta que lo haya contestado nadie. Realmente lo que quería que os fijarais es que uno de esos modelos es de clasificación y el otro es de regresión. ¿Vale? De hecho, el modelo de default, que es clasificar a un cliente en si va a devolver el préstamo o no, es un modelo de clasificación, claramente. Mientras que el modelo profitability es un modelo de regresión, porque lo que tratamos es de ver cuál será el beneficio futuro de este cliente. Bueno, entonces, una primera cosa que quiero que os deis cuenta entre estos dos modelos es que uno está orientado a clasificación y el otro está orientado a, a regresión. ¿Vale? Y es verdad lo que comentáis también, el, el modelo de profitability está centrado en buscar máximo beneficio de ese cliente a largo plazo y el de default está más pensado en evitar el riesgo de que no pague. ¿Vale? Entonces, eh, como la pregunta está planteada de forma muy abierta, pues podía dar lugar a respuestas que no estaban centradas en clasificación y regresión. Pero lo que quería comentar yo principalmente en esta pregunta era eso, que os fijarais que un modelo es de clasificación y el otro de regresión. ¿Vale? ¿Algún comentario? ¿Algo queréis añadir de esta pregunta? Vale, pues sigo. La segunda pregunta, vamos a ver ahora, era ¿qué problema tenía Signet Bank con los datos? Pues esto es lo que me habéis comentado. Eh, Muchos me habéis dicho que tenían datos insuficientes, ¿vale? Que no tenían suficientes datos. Lo he visto en varias respuestas, ¿vale? Bueno, estáis contestando, entonces se va moviendo. No tenía datos para modelar la rentabilidad.
no tenía datos para distintos clientes, no tenía datos, solo tenía datos demográficos, pero la clave, que es lo que me gustaría remarcar aquí, es esta de aquí, ¿vale? Que algunos sí que me lo habéis contestado, que los datos estaban sesgados. No tenemos datos para todos los clientes potenciales. Solo teníamos datos de aquellos clientes a los que les habíamos concedido el préstamo. ¿Vale? Entonces, si queremos evaluar un modelo, ¿cómo se comportaría con unos clientes potenciales que no tenemos en la base de datos? Nos falta información. ¿Vale? Entonces, el principal problema que tenía Signet Bank no es solo de cantidad de datos, sino del sesgo que tenían sus datos. ¿Vale? Entonces, bueno, la respuesta aquí debería ir en los dos sentidos. Que falta cantidad, por una parte, y sobre todo falta variedad de datos. ¿Vale? Entonces yo creo que algunos sí que me lo habéis contestado. ¿Vale? Solo tiene información sobre los términos previamente ofrecidos. ¿Vale? Esto también es importante. Os había dicho que solo teníamos para clientes previos, no para otros clientes potenciales. Pero no solo eso, sino que el, solo teníamos datos para las condiciones que hemos ofrecido y no para otras. Bueno, entonces hay una variedad ahí de combinaciones de qué hubiera ocurrido si a este cliente en vez de ofrecerle un tipo de interés del 3% le ofrezco un 5% o un 2%. ¿Vale? Pues aquí podéis pensarlo. Si en vez del 2% le ofrezco en vez del 3 le ofrezco el 5, pues hay más probabilidades de que el cliente no acepte la oferta, pero el banco ganaría más dinero. Si en vez del el 3 le ofrezco el 2, el banco ganaría menos dinero, pero hay más probabilidad de que el cliente acepte. ¿Vale? Entonces, si no tenemos esa variedad de ofertas, pues no sabemos qué hubiera ocurrido. ¿Vale? Entonces, a Signet Bank le faltaba variedad de datos. ¿Vale? Sus datos estaban sesgados, solo para un determinado tipo de clientes les faltaba variedad. ¿Vale? Entonces, creo que la mayoría de respuestas iban por esta línea, pero remarcar esto. Falta de cantidad y falta de variedad. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Algún comentario sobre esto? Vale, pues seguimos. La siguiente pregunta era, ¿por qué la experimentación hizo que la tasa de morosidad aumentara? ¿Vale? A ver qué no sabéis, qué habéis dicho aquí. ¿Vale? Porque ofrecían créditos de manera aleatoria. Vale, pues si lo ofrecéis de manera aleatoria, ¿qué ocurre? Pues que si lo hacéis sin pensar, pues es más fácil que no devuelvan el crédito, porque igual estáis dejando dinero a personas que nunca lo van a devolver. ¿Vale? ¿Vale? Creo que es más precisa esta respuesta. ¿Vale? La morosidad subió porque dieron créditos con condiciones arriesgadas a clientes que no podían pagar. ¿Vale? Entonces, el, el querer tener más variedad de datos ha hecho que se ofrezcan condiciones que a priori no eran razonables. Pero el Signet Bank, como decía el texto, lo hacía como una inversión para conocer o para poder estimar mejores modelos. Entonces, parte del coste de adquisición de esos datos es el que aumente la morosidad. Entonces, es una inversión en datos que el banco aceptó. ¿Vale? A ver, alguna respuesta más. Concedido en créditos aleatoriamente, con lo cual aumentó el riesgo. ¿Vale? Correcto. Algunas ofertas eran menos favorables para el riesgo o la rentabilidad. ¿Vale? Es lo que estábamos comentando. ¿Vale? Debido a la estrategia de experimentación que implementaron y ofrecía créditos aleatorios. ¿Vale? Más que, bueno, aleatorios. Había cierta componente aleatoria en las condiciones que ofrecía. ¿Vale? Y evidentemente, un modelo aleatorio, como hemos visto en teoría, un modelo aleatorio normalmente ofrece peores resultados. ¿Vale? Pero aquí el objetivo no era tener una buena precisión en la predicción de default, sino obtener variedad de datos y poder entrenar mejor los modelos. ¿De acuerdo? ¿Quieres que comentemos alguna cosa más de aquí?
Si no, pues pasamos a la siguiente. ¿Cómo se invirtió esto? ¿Cómo conseguimos que esa tasa de morosidad, en vez de aumentar, disminuyera? ¿Vale? Usaron los datos para identificar buenos clientes y darles mejores condiciones, reduciendo morosidad. Los datos recolectados en las pruebas permitieron construir modelos predictivos más precisos, ¿vale? Esta es la clave. Eh, Durante la época en la que subió la morosidad, los clientes, bueno, hay muchos que se aprovecharon, digamos que de condiciones que no hubieran tenido nunca, y muchos de estos tuvieron más riesgo y aumentó la morosidad, ¿vale? Porque no pagaron. Pero una vez hemos aprendido, hemos usado esos datos para aprender, para entrenar los modelos, a partir de que incorporamos esos datos más ricos a los modelos son más precisos y son capaces de ajustar más. ¿Cómo ajustan los modelos? Pues básicamente los modelos lo que harían sería, bueno, pues si hay un cliente que nos va a pagar el crédito, vamos a ofrecerle las condiciones que hagan que ese cliente acepte el crédito con nosotros, mientras que si hay un cliente con más riesgo, las condiciones que se le ofrecen a ese cliente sean peores, ¿vale? De forma que de alguna forma se compense el mayor riesgo con un mayor tipo de interés. Vale, entonces, se hizo una primera fase de inversión en datos, en conseguir datos, y una vez hemos conseguido esos datos, los aprovechamos, ¿vale? Y ese aprovechamiento de datos es el que hizo bajar la tasa de morosidad. Vale, entonces aquí sobre todo quería remarcar la importancia de tener buenos datos y que tener buenos datos al final es una inversión que puede costar dinero, como en este caso, pero es una inversión que a futuro suele salir rentable. ¿De acuerdo? ¿Quieres comentar alguna cosa más aquí? Pues sigo. Siguiente. ¿Qué son los datos sociodemográficos? ¿Por qué su potencial para mejorar los modelos es limitado? ¿Vale? En algún momento la lectura habla de datos sociodemográficos. Simplemente asegurarnos de que sabemos qué son los datos sociodemográficos. ¿Vale? ¿Da algún ejemplo de datos sociodemográficos? Pues aquí, esto lo estaba mirando antes, todos lo tenéis muy claro, qué son estos datos sociodemográficos, ¿vale? Género, edad, nivel educativo, ingreso, estado civil, efecto, lugar de residencia, también, la ocupación, también es parte de datos sociodemográficos. ¿Vale? Son datos que nos permiten a cada individuo meterlo dentro de un grupo de la sociedad, ¿vale? Ya sea por edad, ya sea por estado civil, ya sea por ingresos, por el que sea, ¿vale? Son datos que nos hablan de la sociedad en conjunto, ¿vale? No son datos individualizados, sino más datos de más a alto nivel, ¿vale? Entonces, esto no me preocupa porque veo que lo tenéis clarísimo. ¿Por qué el potencial de los datos sociodemográficos para mejorar los modelos es limitado? Bueno, pues esto también lo sabéis, porque estaba leyendo algunas respuestas antes y tenéis claro también, ¿vale? No reflejan patrones individuales o comportamientos específicos. Nos hablan de cómo somos cada uno dentro del grupo, ¿vale? Entonces, habla del grupo, de nuestro nivel socioeconómico, de nuestro estado civil, de nuestro nivel de ingresos, habla de ese grupo cómo se comporta. Pero entre ese grupo de edad hay muchísima variedad y cada uno pues, puede tener unos intereses, un riesgo individual y eso en los datos sociodemográficos no está. ¿Vale? Si imaginad dos personas, vosotros mismos en clase, ¿vale? Dos compañeros, tenéis la misma edad, más o menos, vivís en zonas parecidas y uno tiene más tendencia a gastar mucho y otro tiene más tendencia a ahorrar y a gastar menos. ¿Vale? Pues seguramente en los datos sociodemográficos sois iguales, pero el comportamiento individual sí que puede ser distinto para cada uno. ¿De acuerdo? ¿Queréis comentar alguna cosa más sobre esto? Pues pasamos a lo siguiente. ¿Hay economías de escala en el modelado predictivo? Esta creo que no estaba en Booklab. Se me pasaría. Primero, ¿sabéis qué son economías de escala? Sí. ¿Sí? Va, perfecto.
Economías de escala, al final es cuanto mayor es la escala, cuanto mayor es el tamaño, más eficiente es el proceso. Entonces, ¿hay economías de escala en los datos? Claramente sí. Vale, ya estáis viendo no solo en la lectura esta, sino si habéis seguido el desarrollo de todos los modelos de lenguaje, hay unas economías de escala brutales. ¿Por qué funcionan tan bien los modelos de lenguaje? Porque están entrenados con una cantidad de datos brutal. Si entrenáis un modelo de lenguaje solo con los datos que podáis tener con lo que hayáis escrito vosotros, ¿vale? Vais a vuestra carpeta de correos o algo que hayáis escrito en toda vuestra vida y entrenáis un modelo con eso. Evidentemente el modelo no va a funcionar bien. Entonces, el- hay unas economías de escala muy importantes en todo lo que es procesamiento de datos y modelado predictivo. Cuanto más datos, mejor para el entrenamiento. ¿Vale? Esto se ve claramente en esta lectura. Vale, y la última pregunta. Según el texto, ¿qué empresas tienen datos como activo principal? ¿Podéis pensar algún otro ejemplo? Vale, y esto creo que también lo teníais. Lo que teníais muy claro. Todas las que me habéis puesto aquí, que os estaba mirando antes, son buenos ejemplos. ¿Vale? Netflix, pues, partiendo de Netflix, que usa las preferencias para recomendarte nuevas series o nuevas películas que ve. Y no solo eso, no solo para la recomendación, sino también para producirlas. Ven que este tipo de argumentos funciona, que este tipo de series funciona, pues producen más series de ese estilo. Todo el tema de redes sociales también, todo que recomendación de contenido, eh, lo hacen para tenerte cuanto más tiempo enganchado a la red social, mejor. Y usan datos, hacen datos de comportamiento de cada individuo. ¿Vale? En el caso de Tesla, también, que al final todo lo que es el desarrollo de conducción autónoma necesita muchos datos para entrenar y para mejorar los modelos. ¿Vale? Spotify también. Y bueno, me habéis puesto aquí muchas online. He visto alguna también offline, pero también es creo que de las primeras que me habéis puesto. La agencia de seguros. La agencia de seguros se basa en datos para evaluar todos los riesgos que tiene que cubrir. La prima de seguro, lo que pagáis por el seguro, está influido por el riesgo asociado a vosotros. Entonces, cuanta más información tenga de vosotros, mejor va a poder evaluar el riesgo y más va a poder ajustar la prima de seguros. ¿Vale? Entonces, yo creo que muy bien, que la lectura la tenéis bastante clara y si tenéis alguna duda la comentamos ahora, si no pasamos a lo siguiente.